Angélica Carrasco es una prestigiosa grabadora que ha generado su propio estilo. Y no solo eso, sino que es pionera en el empleo de procedimientos no tóxicos para el grabado y una importante promotora del grabado en nuestro país. Decir que el grabado es su vida no es exagerar. Esta técnica la ha acompañado desde sus primeros estudios en el bachillerato hasta convertirse en una incesante búsqueda estética que ha arrojado innovaciones y proyectos académicos en varios estados de la República Mexicana. Cuando concluí mi bachillerato, fui a la Academia de San Carlos a estudiar grabado en metal, porque a mí me interesaba conocer qué era el hueco grabado. Entonces, en las escuelas donde yo había estado, pues no había un taller de hueco grabado, solo de relieve, de gilografía y serigrafía, pintura. Yo quería conocer todo eso porque yo había leído la biografía y había visto la obra de Durero, la obra de Rembrandt, de Piranesi, de Goya, y a mí me inquietaba saber cómo se trabajaban esas imágenes. También, bueno, mi padre tenía una colección de filatelia y a mí en ese entonces todavía no se imprimían en offset ni en digital, todavía se sentía el relieve de la estampa en cada uno de ellos. Y eso a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Decir, ¿cómo puedo sentir en un papel toda la forma? Era como un lenguaje, ¿no? Un lenguaje desconocido para mí. De ahí mi interés por el hueco grabado y hasta la fecha, bueno, sigo explorando todas las posibilidades del metal, el grabado en el metal, la gráfica en el metal, metales blandos, metales duros, naturales, industriales, y que bueno, parte de esta exposición presenta algunos huecograbados en cobre y en otros metales industriales como el fierro. Y la otra parte, que es lo que yo le denomino la gráfica híbrida, ¿no? Que ya son sistemas planográficos, pero que sigue teniendo como soporte una lámina de metal. Entonces, bueno, ese mundo, al margen de estar insistiendo en encontrar una identidad y de saber que el grabado es una comunicación masiva, que me identifica y que me da un espacio como creadora, pues es que he venido trabajando todo esto, ¿no? Después de sobresalir en las técnicas tradicionales del agua fuerte, la punta seca y el agua tinta, Angélica Carrasco creó su propio estilo, la gráfica híbrida, que reconsidera e integra con los materiales de nuestro tiempo un proceso y una técnica personal adecuada a diferentes momentos expresivos. Bueno, de hecho yo estoy ya trabajando híbridos en la gráfica, porque bueno, al igual que cualquier autor que trabaja con los materiales de su tiempo, pues esta posibilidad de la globalización, que es polémica en muchos sentidos y que finalmente es una evolución tecnológica, pues como creadores nos permite una posibilidad de herramientas que van desde, en este caso del grabado, desde sistemas donde no hay una incisión, que es tradicionalmente lo que se refuerza en el grabado, y que bueno, tampoco son tan nuevas estas mezclas de sistemas que yo le llamo híbridos, ¿no? Ya desde el siglo XIX se venían haciendo con el fotograbado, la litografía, en el siglo XX con la serigrafía, etcétera. Y a su vez, bueno, esta necesidad del autor de encontrar estas técnicas expresivas, ¿no? Y ahora, bueno, tenemos a la mano las herramientas digitales también. Nos da esa riqueza, esa búsqueda de la identidad, bueno, pero en un sistema multicultural.
Para Carlos Blas Galindo, Angélica Carrasco es, ni más ni menos, que una de las pocas personas que a nivel mundial mantienen con vigencia el neoexpresionismo abstracto en plenitud de originalidad. Y es que en sus obras destaca el empleo de amplios trazos, de diversos grosores y saturaciones, trazos de un fuerte dinamismo que evidencian la agilidad en su aplicación. Tuve esa necesidad de poder registrar mis trazos, mis movimientos, que como bien decías, el grabado sí es una disciplina no solo conceptual, sino también física en el ejercicio de la ejecución, y eso me obligó a buscar, dimensiones reales a mis trazos. Por eso empecé a explorar el gran formato, piezas de 2 metros, piezas de 1,5 metros, y esto fue en los 90s, y además, me interesaba explorar también otros tipos del metal, que en ese momento era el fierro, que es un metal industrial. Me permitían no usar todos esos implementos de un taller ortodoxo, como era la caja de resina, como era el calentar una plancha, etcétera, etcétera. Porque, yo soy una autora que me considero no ortodoxa dentro del grabado. Aunque he estudiado a todos esos autores, creo que no he sido ortodoxa en mis procedimientos técnicos ni de ejecución. Entonces, ante la necesidad de registrar mis trazos reales es que empiezo a trabajar el gran formato con un metal que me permite omitir todos esos tiempos técnicos, ¿no? En espacio, y darle prioridad a la búsqueda formal del grabado, a la transformación misma de la placa, no al grabado con un concepto de la reproducción. Que de hecho, eso para mí es un cuestionamiento, porque ese concepto ha prevalecido y mucho tiempo tuvo vigencia. Y yo creo que ni siquiera Durero pensó en la reproducción de la imagen. O sea, eso es una parte técnica de la comunicación, pero en el momento de la ejecución ellos estaban pensando, estos gremios de grabadores en Alemania, que estaban editando los libros y que los imprimían con Gutenberg, estaban pensando en la plancha en sí misma en el momento. Ya lo demás era una solución de consumo, ¿no? Para los libros. La década de los 90 sería de experimentación y cruce de caminos, además de importantes exposiciones y reconocimientos, como el Premio de Arte Joven, el cual obtuvo en 2 ocasiones. Sin embargo, el excesivo ritmo de trabajo y la manipulación de ácidos y sustancias tóxicas en obras de gran formato le produjeron al artista serios problemas de salud. Entonces, pues me llevó mucho tiempo, obviamente, ir a trabajar con ácidos. El fierro es un metal duro, no es un metal suave como el zinc, en donde si hablamos técnicamente de encontrar los valores, en un zinc tú encuentras un negro en media hora expuesto al ácido nítrico, y en el fierro, eran negros de hasta 24 horas, ¿no? Porque además, yo traigo una formación de escultora también. Antes que ser grabadora, pues mi necesidad me llevaba a querer ser escultora, y de ahí que yo en mis placas busqué esos relieves, me interesaban los relieves, así como cuando toqué los timbres de esa colección de mi padre de filatelia, en donde yo tocaba todos los relieves en el papel, pues me interesaba, ¿no? Porque fue una motivación muy fuerte para poder entrar a conocer el grabado. Y entonces eso, pues, técnicamente en la ejecución de las planchas te lleva a dejar expuesta la placa varias horas en el ácido para obtener esos relieves táctiles en el papel. Entonces eran negros o tiempos expuestos al ácido nítrico de, hasta 24 horas, cambiar el ácido, mucho esfuerzo físico, mucho desgaste físico y mental, y obviamente pues tuvo sus repercusiones en la salud, y a mí me afectó mucho el trabajo con ácidos bajo esos formatos, porque esa exposición que presenté fueron 34 piezas de esas dimensiones allá en la Galería de Hacienda, hasta que pues casi muero, la verdad, físicamente hablando. Tuve que después parar por lo menos 2 años para desintoxicar mi cuerpo y tener claro que a lo mejor jamás iba a volver a grabar.
Y entonces para mí eso sí fue muy dramático, porque si algo me da identidad es el grabado. Y ahí pude conjugar la parte del volumen con la escultura, trabajar la placa como si fueran bajorrelieves, así como las monedas, así como toda esta historia que nos identifica. Y pues sí, tomar esa decisión fue dramática, ¿no? Pero yo pensé, primero está mi salud, y además yo venía actuando en la ejecución de mi trabajo, en mi producción, de una forma en que a mí me habían enseñado, en que yo había aprendido en las escuelas, en que yo había tenido esa educación artística, donde me decían que para ser artista yo tenía que morir, yo tenía que sufrir, yo tenía que, sí, dar la vida a costa de mi salud y a costa de mi persona. Entonces, pues yo así aprendí, porque así lo habían hecho otros autores en la historia, ¿no? Se habían muerto por amor al arte, por amor a su producción. Y así aprendí, porque así me enseñaron en las escuelas donde yo estudié. Y yo estaba convencida de que así era. Y yo decía, me voy a morir siendo grabadora. Y casi lo logro, ¿no? Este periodo tan difícil para Angélica Carrasco la llevó a un renacer y a realizar investigaciones para crear procedimientos no tóxicos en el grabado, convirtiéndose en pionera en esa materia en México. Haber atravesado un periodo de vida tan difícil marcó en definitiva a esta creadora. Esto derivó en una filosofía de vida que hoy comparte con jóvenes artistas. Y es que desde 1999, Angélica Carrasco diseña y gestiona proyectos de fomento y educación del grabado mexicano y gráfica contemporánea, con métodos que sintetizan y administran los procesos técnicos en beneficio de la salud del artista. Vuelvo a retomar el grabado a mediados de los 90s y sigo trabajando, pero con procesos no tóxicos en el grabado. Sigo trabajando los metales bajo esta revisión de autores cardinales como es Rembrandt, en donde, bueno, pues Rembrandt trabajaba metales naturales como el cobre con sales minerales y por lo menos afectaba en menor grado su salud y el medio ambiente también, que eso es muy importante. Entonces, finalmente, este paradigma que me cuestiona, al final me ayuda, porque también entro en la tarea de diseñar mis proyectos de fomento y educación de manera que los participantes no se afecten, bajo ya la experiencia que había tenido yo. Y ahora, bueno, voy adaptando formatos, voy buscando materiales, y algo que me queda muy claro: yo debo producir conforme a mi tiempo, conforme a mis conceptos y conforme al día que estoy viviendo. No quiero producir, y no es mi interés fomentar ni enseñar que se realicen los grabados al día de hoy bajo conceptos del pasado, porque entonces no hay una coherencia ni de concepto ni de forma. Y esto pues me lleva a explorar otra vez la revisión en Occidente de cómo se produce el siglo XIX, el siglo XX, procesos no tóxicos, y revisar otros autores fuera del grabado, en la literatura, en la danza, en la música, o finalmente tú haces una hibridación de tus procesos creativos. Y eso me parece importante porque finalmente también son formas de enseñar, son formas del consumo cultural, son formas de los paradigmas, no solo en el consumo cultural, sino también en la ejecución como autor. Y eso, bueno, pues finalmente te lleva a una libertad en donde tú también estás buscando una identidad. No tienes por qué ser como te marca el fetiche de la historia, ¿no? O sea, creo que lo importante de ser artista y de ser creador es encontrar tu identidad y decir, yo funciono de esta manera
y esto es lo que yo necesito para mi mente y mi cuerpo, y finalmente se va a reflejar en la obra, ¿no? Instituciones como el INBA, la SEP, el CONACULTA y la UNAM han reconocido la calidad de su obra gráfica con becas, premios y distinciones. Asimismo, colecciones de importantes museos nacionales, como el Nacional de la Estampa y el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, poseen obras de su autoría, mientras que en el extranjero podemos mencionar a recintos de Estados Unidos, Cuba y Polonia. En 2011, la crítica coincidió en destacar la consolidación de la trayectoria y del lenguaje de Angélica Carrasco, con la exposición A través del espejo. Yo con esta exposición que se titula El juego de la lógica, que hace referencia a una de las obras de Lewis Carroll, en la que yo cierro una trilogía, porque ya había hecho yo la producción para A través del espejo, que es otra pieza de él, y después una paráfrasis y una glosa de lo que es Alicia en el País de las Maravillas. Creo que así como hemos hablado de autores cardinales en la imagen gráfica, también hay autores fundamentales en el texto en Occidente, y uno de ellos es Lewis Carroll, en donde él nos habla justamente de este tránsito, de esta simbiosis, de esta independencia entre el texto y la imagen, entre decir una palabra te lleva a una forma visual y una forma visual te regresa al texto, te regresa al lenguaje, te regresa al idioma, porque aunque hablemos diferentes idiomas, la estructura del abecedario es la misma, lo que cambia es la fonética y el acomodo matemático de estos caracteres, ¿no? Que es lo que hacía Carroll en su juego de la lógica, encontrar otras posibilidades matemáticas de esos mismos signos que representan. Entonces, pues para mí es muy importante porque yo cierro esta trilogía en donde es un autor que me da a conocer mucho de la visión de Occidente, tanto de finales del 18, 19, 20 a la actualidad, en donde me doy cuenta que también autores de otras geografías, de otras genéticas, por así decirlos, como Murakami, de Oriente, Cortázar, Pizarnik, finalmente retoman, ¿no? Carroll es un autor fundamental para entender el lenguaje y la expresión del texto y de la imagen. El juego de la lógica, nombre de la exposición que presenta en el MACAI, es un conjunto de 36 grabados con grandes trazos que pueden ser calificados dentro del neoexpresionismo abstracto y que le han dado al artista visual el prestigio nacional e internacional del que goza. Alicia y A través del espejo es una representación y una expresión de los sueños, ¿no? Una visión de los sueños del paradigma del pensamiento racional en Occidente, ¿no? En donde se nos dice que la lógica es ilógica, y esto tiene que ver directamente con la lectura del grabado, porque el grabado siempre se produce a la inversa. Los textos se leen en Occidente de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y la imagen gráfica en Occidente siempre se ha producido a la inversa, desde Gutenberg. No así en la lectura precolombina, no así en los manuscritos iluminados, en los pergaminos. Es a partir de los incunables que tenemos este concepto y esta disposición del cerebro, de la parte racional con la parte sensorial. Y es lo que Carroll toca en sus textos, en su literatura. Y directamente en la producción del grabado, así lo hacemos, ¿no? Trabajamos la plancha a la inversa, sabiendo que la lectura va a ser de izquierda a derecha, ¿no? Blas Galindo,
ha señalado que las obras de Carrasco propician ser observadas tanto de lejos como de muy cerca, para apreciar las soluciones generales, el ritmo, la interacción de los elementos que las conforman, así como los múltiples y diversos detalles abundantes en sutilezas. Yo creo que es un momento muy fructífero de la gráfica porque es una analogía del Renacimiento, en donde los incunables tienen su aparición tremenda y maravillosa, ¿no? Para la comunicación y esta simbiosis que hablamos del texto y la imagen. Bueno, ahora es la época del texto y la imagen también. Tú navegas en la red y ves infinidad de poemas, de escritores que suben sus textos, suben sus líneas, los comparten. De igual manera la imagen en la red, digo, ahorita tienen una importancia primordial. Entonces es un regreso con otro tipo de técnicas, con otro tipo de procesos creativos, obviamente. Y qué seductor, finalmente el trabajo digital es seductor porque tú lo puedes hacer flexible también, porque traemos una formación, es flexible porque traemos una formación en lo plástico, en lo táctil, en lo tangible, con los materiales. Y lo visual, bueno, pues te permite desarrollar, ¿no? Hacer una tridimensión sin ser táctil. Sentir sin estar presente, eso es maravilloso. O sea, teníamos antes 5 sentidos que explorar. Con esto se abren otros sentidos más que se suman a estos 5. Y creo que de repente eso es seductor para las nuevas generaciones que no tienen una formación en lo táctil, en lo plástico. No tienen una formación en todo, o sea, no pueden sumar, tienen solo un fragmento que no es responsabilidad totalmente de ellos, es un momento de la historia. Pero creo que estamos en ese tránsito, ¿no? De desarrollar más posibilidades. Y yo creo que es el momento otra vez del renacer y el regresar al origen, sumando del libro, del texto y la imagen. Y que bueno, los jóvenes muy inquietos ahora creo que lo pueden retomar con una buena formación, con una orientación más plural del conocimiento, o sea, aprender la cultura, aprender los procesos técnicos, aprender el arte con los elementos de hoy. Angélica Carrasco es una artista que ha consolidado su lenguaje individual, sus innovaciones, su aporte técnico, su libertad creativa y profundidad reflexiva lo ubican como una de las mejores representantes del grabado en México.